misionología, docente de teología en México, Bolivia y Argentina, miembro del equipo de reflexión teológica del CELAM y del equipo de antropología trinitaria. Integra el comité académico del Instituto Universitario Sofía en Latinoamérica y el Centro Pastoral Evangelii Gaudium en México. Es corresponsable de una escuela juvenil de formación integral en la Ciudadela El Diamante, Puebla, en México, donde reside. Sus áreas de reflexión son el fenómeno del pluralismo religioso y cultural, misión e interculturalidad y nuevos desafíos a la evangelización. Dejamos con ustedes al doctor Lucas Cerviño con el tema ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Bienvenido, Lucas. Gracias, Padre Ronald. Gracias por la invitación del Cevitepal, del CELAM, para poder compartir este momento juntos. Gracias a cada uno de los que están conectados. He visto a lo largo de Latinoamérica que se dan este tiempo para, escucharnos. Esperemos que podamos escucharnos un poquito también. Bien, yo he preparado esta breve reflexión. ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Si tuviera que decirlo de manera positiva, diría, quizás la pandemia nos ayude a encontrar a Dios donde no lo esperábamos encontrar. Creo que si después de esta hora juntos vamos descubriendo que podemos encontrar a Dios en aquellos lugares donde creíamos que no estaba, creo que habrá valido la pena, ¿no? ¿Dónde está Dios en el mundo? Podría haber sido una primera pregunta que nos podría hacer pensar rápidamente en respuestas que hay en la iglesia, ¿no? En distintos documentos podríamos ir a Aparecida y nos dice dónde podemos encontrar a Dios en la Sagrada Liturgia, en la piedad popular, en la Sagrada Escritura, en la comunidad viva, que vive la fe, en el amor fraterno, en los pobres, en los afligidos, en los enfermos. Uno diría como respuesta rápida, ¿no? Pero la pregunta es, ¿dónde está Dios en un mundo con el coronavirus? No simplemente en el mundo, ¿no? Y aquí también, las opciones, yo creo, iniciales, frente a una pregunta como esta, es colocarnos en un ámbito más intraeclesial. ¿Dónde está Dios si no podemos ir a los templos? Ha sido una pregunta que se ha reflexionado mucho, que se ha dialogado mucho, que se ha escrito mucha tinta en estos meses. Bueno, ¿cómo hacemos? No podemos acceder a la Eucaristía, nos alimentamos de la palabra, etc. Sería una línea para responder. Pero creo que también la pregunta es ¿dónde está Dios en el mundo? Y en este mundo con coronavirus. Por lo tanto, en el mundo civil, no solo en el ámbito intraeclesial y cómo me alimento yo como creyente de Dios, sino Dios en el mundo civil, ¿dónde está actuando? ¿En qué situaciones? ¿De qué manera está actuando en este mundo con coronavirus? Y podríamos ir un paso más todavía y decir, en el mundo de la creación, ¿Dios qué está haciendo frente a este virus? ¿Lo deja vivir? Se habrán preguntado muchos. ¿Por qué no interviene Dios? Nos podríamos preguntar. ¿El virus es una creación de Dios? Si Dios creó el mundo, ¿cómo puede ser que después se originan estos virus que matan tantas personas? ¿Acaso Dios quiere la muerte de sus seres creados a imagen y semejanza? Y la pregunta puede irse ampliando, sin duda, ¿no? Por lo tanto, aquí yo daré algunas pistas simplemente porque me parece que es un tema enorme. De manera sintética podríamos, ayer leí un artículo interesante de una religiosa brasilera, enfermera, en Manaus, el corazón o el ingreso, más bien la puerta del Amazonas, donde es uno de los grandes focos de coronavirus en Brasil, y ella decía, encuentro fortaleza como enfermera y como religiosa en saber que Dios está conmigo y confía en mi misión. Ay, Dios, ¿dónde está? Está en esa enfermera, en esa religiosa que está yendo al encuentro de los enfermos, atendiendo, arriesgando su vida, poniendo su cuerpo, poniendo su existencia para generar vida o para promover vida. O como dice Víctor Codina, teólogo español que vivió muchísimos tiempos en Bolivia,
¿Dónde está Dios en este tiempo? En las víctimas de la pandemia, en los médicos y sanitarios, en los científicos, en los que colaboran y ayudan en solucionar el problema, en los que rezan, no para estar bien uno, sino que rezan por los demás, en los que difunden esperanza. Bien, con eso ya podríamos haber cerrado la reflexión y la charla, ¿no? Y está bien, y creo que va muy bien, y son respuestas sumamente válidas. Yo trataré de complejizar un poco eso y dar algunas ideas con una intuición de fondo. Yo creo que esta pandemia nos está invitando no solo a encontrar a Dios donde no lo esperábamos, sino a abrirnos a una nueva comprensión de Dios. Y es eso lo que me gustaría como dar pistas, no voy a decirlo por dónde va porque tampoco lo sé, pero sí iniciar un proceso más bien actitudinal, justamente reflexionando dónde está Dios o dónde está surgiendo, resurgiendo Dios en este mundo con coronavirus. La complejidad de un entramado de interconexiones, ese es el mundo. Una complejidad de interconexiones. El infinitamente grande y totalmente otro, Dios. El ínfimo agente que pone en jaque a la humanidad, el coronavirus. En el título de esta charla están esos tres elementos, o esas tres palabras, podríamos decir, o esas tres realidades. Mundo, Dios, coronavirus. ¿Tienen algo en común estos tres ámbitos, estas tres palabras que nos evocan realidades? Yo creo que nos abren a realidades bien complejas y misteriosas. Misteriosas en el sentido que superan la comprensión humana. No sabemos todavía qué es este coronavirus, o sabemos que es un virus, pero no tenemos ni la vacuna, ni cómo actúa, ni cómo se mueve, ni cómo se va mutando, y sigue siendo un enigma para los científicos todavía. Por lo tanto, el misterio y la complejidad de estos tres elementos es algo que los acomuna. Escapan a cualquier sistematización, organización clara, explicación acabada, definida, todo ordenado. Por lo tanto, si esos tres elementos son complejos y misteriosos, exigen, o me invitan al menos a mí, a unas reflexiones en voz alta. Algo desorganizadas van a ser estas reflexiones, como imágenes sueltas, como flashes, ¿sí? Como fotografías que no tienen un guión pulido, una secuencia que podría armar una película o un film. ¿Sí? Lo que yo les daré, y lo voy diciendo desde el principio, así si tienen otras cosas que hacer pueden aprovechar y pueden ir, que serán imágenes sueltas. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque es difícil tener una comprensión cabal de dónde está Dios actuando en un mundo con coronavirus cuando estamos en medio de esa situación. La estamos viviendo hoy, cada día, cada uno de nosotros de una manera u otra. Podríamos compartirlo, y todos lo estamos viviendo de una manera. Por lo tanto, no hay un mínimo de distancia y de perspectiva para articular esas vivencias. Y por otra parte, porque querer responder dónde está Dios en esta pandemia es adentrarse en la famosa teodicea, en la justificación a veces y en la explicación del mal, del sufrimiento del inocente, etc. Y esto, personalmente, creo que muchas veces se vuelve un callejón sin salida si vamos por la vía de quererlo tener todo claro, ordenado y preciso. Por lo tanto, por eso, imágenes sueltas, reflexiones en voz alta. Dos premisas antes de entrar en el desarrollo, o dos recorridos que querré hacer si me da el tiempo. Primera premisa, la pregunta ¿dónde está Dios? La considero muy sugerente porque coloca el problema no en qué es Dios, un problema más filosófico, cuál es la esencia de Dios, la metafísica, etc., sino dónde lo encontramos a Dios hoy, en este tiempo de pandemia. Da por supuesto que Dios está en alguna parte, actuando, pero no sabemos ni dónde ni cómo. Algo así como el Espíritu Santo, que el Evangelio de Juan refiere el Espíritu Santo, y lo refiere al viento, sopla donde quiere y como quiere y cuando quiere. Y es justamente ese Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo. ¿Sí? Hablando con Nicodemo. Se necesita el Espíritu Santo para nacer de nuevo.
para esa comprensión nueva de la realidad, de Dios y de nosotros, que a lo mejor nos invita a la pandemia, necesitamos conectarnos o ubicar por dónde está pasando Dios en este momento. Y como lo diré constantemente, y no volver a los lugares típicos o a lo que ya hacíamos antes y como lo estábamos haciendo antes, también donde encontrábamos a Dios. Tal vez la pandemia nos está llevando, vuelvo a decir, a descubrirlos en otras partes. Papa Francisco en Evangelii Gaudium 71 dice: Dios vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia. Esa presencia de Dios no debe ser fabricada, sino descubierta, develada. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas, de manera imprecisa y difusa. Clave muy interesante, a Dios lo tenemos que ir a buscar. Ya está Dios actuando en la sociedad. Ya está Dios actuando en la iglesia, obviamente, pero también en la sociedad y en estas situaciones. No es que tenemos que llevarlo. Yo hablo desde la misionología y desde la misión, siempre hemos asociado llevar a Dios, porque pobrecito Dios no está ahí. No, a lo mejor ya está actuando. También en ese no creyente, en ese ateo, en ese médico que critica a la iglesia pero está salvando almas y está poniendo en juego su vida. Si está siendo solidario y fraterno, ahí está actuando Dios. Por lo tanto, sugerente clave. Los biblistas subrayan con claridad que las preguntas que preocupaban a los judíos contemporáneos de Jesús eran ¿dónde y cómo encontrar a Dios? Esa fue la gran pregunta y respuesta de Jesús. No qué era Dios, sino dónde y cómo encontrar a Dios. Por lo tanto, repasar la vida de Jesús es una clave fundamental para comprender hoy dónde está Dios, actuando en el mundo de hoy con coronavirus. No lo vamos a poder hacer ahora, lo pueden hacer ustedes. Podemos repasar el bautismo de Jesús, la predicación del reino, su peregrinaje, la fisonomía del grupo de los 12, con quién comía, qué gestos hacía Jesús con ciertos grupos sociales, sus discusiones con los fariseos, su muerte. Todo eso nos hablan de dónde y cómo encontrar a Dios. Bastaría tomar la parábola del buen samaritano, gran ejemplo de dónde y cómo encontrar a Dios. O el juicio final, Mateo 25. En el fondo, Jesús se ubica en las coordenadas religiosas y culturales de su época y toma una opción y descubre a Dios en su época y en la Palestina del siglo I. Aquí rápidamente, ¿cuáles eran las tensiones de la época de Jesús? ¿Dónde se encontraba a Dios los judíos en la época de Jesús? El templo de Jerusalén, la ley. Era la gran tensión que había sobre cómo encontrar a Dios. Jesús, ¿dónde se posiciona? Les dejo la pregunta, sería interesante. Intuyo que en el templo no mucho, sino más bien hacia la ley, pero una reinterpretación de la ley o llevarla a plenitud y en el centro de la persona y no el cumplimiento de la ley por la ley. Gran discusión con los fariseos. Y la otra gran tensión para los judíos era el Imperio Romano. La tierra para los judíos era un signo de la bendición de Dios y de la alianza, poder tener la tierra prometida, recuerden, el Éxodo, llegaron a esa tierra prometida, pero esa tierra estaba ocupada o controlada por los romanos. Y entonces había algunos judíos que querían sacar a los romanos, al imperio, para poder desarrollar el control de la tierra, y otros que armonizaban un poco con los romanos para no tener problemas. ¿Sí? Bien, ahí Jesús también se ubica. Por lo tanto, ubicarse en el contexto es fundamental para saber encontrar a Dios, o saber ubicar dónde está Dios. Podríamos profundizar esto, y iríamos a largo, pero la pregunta que nos lleva este tema es, ¿cómo nos ubicamos nosotros en nuestras coordenadas religiosas, culturales, hoy, aquí, en este mundo con coronavirus? ¿Cómo nos ubicamos? ¿En qué lugar nos ubicamos? Dependerá de dónde encontremos o no encontremos a Dios. Por lo tanto, encontrar o no a Dios no tiene simplemente un perfil espiritual religioso, eclesial. Tiene mucho que ver de cómo nos ubicamos en las coordenadas religiosas y culturales. ¿Sí? Y eso lo veremos más adelante.
Primera premisa, entonces, la pregunta de dónde está Dios nos lleva a la pregunta de cómo encontrar a Dios. Van siempre juntas. Y no la reflexión de qué es Dios, qué no es Dios y filosófica, que intentaré dejar de lado. La segunda premisa es explícito una intuición o un deseo que tengo de interpretación de este tiempo. Yo creo, como lo decía antes al principio, estamos en una gestación colectiva o comunitaria que puede ser un parto de algo nuevo, en esa relación constitutiva entre lo divino, lo humano y lo cósmico. Dios, lo divino, el mundo, lo humano, el coronavirus, lo cósmico. En el título están esas tres grandes dimensiones, que son las tres grandes dimensiones que constituyen nuestra realidad. Considero que esta pandemia nos está llevando a una gestación de algo nuevo que tiene que salir en esa interrelación constitutiva como seres humanos y como planeta. Laudato Si, etcétera, podría recurrir al Papa y citar una serie de documentos y demás. Esta vez no estamos viviendo un confinamiento personal, como el que vivió, por ejemplo, San Ignacio de Loyola. Cuando fue a la guerra, lo hieren, entra al hospital y en el hospital se da su conversión. O cuando va camino a Jerusalén, pasa por Montserrat, está con los monjes benedictinos un tiempo, y va a Manresa, y ahí tiene la iluminación para escribir los ejercicios espirituales después de un mes de ayuno, de confinamiento, etc. Y podríamos repasar la historia de muchos santos. Santos católicos y santos o grandes personalidades civiles. Piensen en Mandela y los años que pasa en la cárcel y esa conversión para después poder ser un presidente incluyente, etc. Estamos en una transición, a mí me gusta hablar de metamorfosis, de esa oruga o de ese gusano que se puede transformar en mariposa, colectiva, como grupo, porque el confinamiento ha sido un confinamiento global. Dicho en términos más bíblicos, para que no se asusten, estamos en la oscuridad del sepulcro. Ese sepulcro desde el cual resucita Jesús, ahí estamos todavía en Sábado Santo, a lo mejor. Y tenemos que saber esperar para que surja eso nuevo que está. Pero eso va a surgir en la medida que cada uno de nosotros va haciendo ese paso y nos ayudamos a hacerlo y a gestar ese algo nuevo. En el fondo, están en juego en esta pandemia nuestras imágenes de Dios. Aquí podríamos hacer todo un repaso de nuestras imágenes de Dios, qué tan sanas son esas imágenes de Dios y qué tan auténticas y cercanas al Dios de Jesús son. Yo creo que se está gestando colectivamente una imagen de Dios. Y ahí me viene un texto del evangelista Juan, la primera carta de Juan, el inicio de la primera carta de Juan, que la considero bellísimo y lo comparto con ustedes. Dice el evangelista Juan en la primera carta: aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Está hablando de el Logos, el Verbo, Jesús, la palabra, el Hijo, que es vida. Porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida y hablamos de ella y se la anunciamos. Aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros. Pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Y les escribimos esto para que sea mayor nuestra alegría. Aquí está, para mí, un núcleo de la experiencia cristiana y del anuncio cristiano, que es un anuncio de alegría, como nos viene subrayando Papa Francisco desde Evangelii Gaudium, justamente, la alegría del Evangelio, no un evangelio de tristeza y de catástrofes, ¿no? Dios de la vida, el Dios comunión de vida, es aquel que genera y contagia comunión humano-divina, con el fin de que crezca la comunión para una alegría plena. A lo mejor esa imagen de Dios que se está o se tiene que fortalecer siempre más en nosotros, al menos los cristianos, pasa por aquí. Aquí hay una experiencia comunitaria de Dios. Hemos visto, hemos palpado, hemos tocado, hemos contemplado. No he visto, he contemplado, es un cuerpo, es un conjunto, es una comunidad que hace una experiencia de Dios, no el individuo personal. ¿Sí?
una experiencia comunitaria de Dios que afecta a todos los sentidos, afecta la humanidad en su profundidad. El anuncio es un anuncio de comunión, no es un anuncio de imposición de verdades, etc. Yo te anuncio el Dios de la vida, que quiere comunión, y ampliar la comunión porque nosotros ya estamos en comunión con Él y entre nosotros. Para promover más comunión. Comunión en el Padre y con su Hijo, en el Espíritu Santo, aunque no aparezca aquí todavía el Espíritu Santo. Por lo tanto, una comunión trinitaria, podríamos decir, o dicho con un término más comprensible en el mundo de hoy, una comunión con un Dios relacional y plural. El Dios cristiano es un Dios relacional y plural, que ama la diversidad. Que la diversidad no es un problema, está en Dios mismo la diversidad. Por lo tanto, nos podríamos preguntar dónde y cómo estará actuando este Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo para ofrecer y promover comunión en estos tiempos de coronavirus. Y si después de estos tiempos de coronavirus salimos más conscientes de la importancia de esta comunión y de la vivencia intrínseca y fundamental de la comunión en nuestra vivencia cristiana, a lo mejor alguno podrá decir, aunque suene fuerte, bendita pandemia, ¿sí? Porque nos ayudará a construir un mundo nuevo, diferente del que veníamos viviendo. En el fondo, ¿dónde y cómo se estará experimentando comunitariamente al Dios comunión de vida en este mundo con coronavirus? Esta sí que es una pregunta interesante y sugerente. ¿Dónde y cómo se estará experimentando comunitariamente al Dios comunión de vida en este mundo con coronavirus? No voy a dar respuestas, dejo la pregunta para que la reflexionemos, porque creo que por ahí va ese parto nuevo al cual se nos está invitando. Ahora sí, esto era simple introducción. El recorrido, que espero lograr hacerlo, aunque un poco rápido, desde estas dos premisas. ¿Cuáles son las dos premisas que di? Las repito. Primero, bueno, dije que no voy a hacer un discurso acabado, sino flashes, ¿sí? Fotografías instantáneas, así como para ir colocando en Instagram, ¿no? Que no tienen una secuencia. Y después partir de estas dos premisas. Una, que la pregunta de ¿dónde está Dios? Es la pregunta ¿cómo accedo a Dios? O ¿cómo experimento a Dios? No tanto qué es Dios y demás. Y la otra es que estamos en un parto, ¿sí? En una metamorfosis colectiva, comunitaria, porque el confinamiento ha sido colectivo y se nos puede ir abriendo una nueva imagen y una nueva visión y una nueva experiencia de Dios, comunión. A partir de ahí voy a hacer como dos recorridos, me gustaría hacer, breves. Uno, litúrgicamente estamos en un tiempo pascual, todavía, hasta Pentecostés. Por lo tanto, recorramos el tríodo pascual velozmente hasta Pentecostés, para repasar esos momentos claves de la vida de Jesús. Ya dije que si repasáramos toda la vida de Jesús, podemos encontrar dónde y cómo encontrar a Dios en este tiempo o en este mundo con coronavirus. ¿Sí? Me voy a centrar en el momento pascual, que por otra parte es el culmen de la revelación de Dios en Cristo. Y desde una dinámica muy querida por nosotros, ver, juzgar, actuar. Ese será el primer recorrido, que lo haré ahora dentro de un ratito. Y el segundo lo enuncio, veremos si lo logra hacer. Si no, en las preguntas-respuestas puede que salga. Segundo recorrido que me gustaría hacer es ¿dónde y cómo está Dios en un mundo con coronavirus? Partiendo de las exigencias individuales, más bien personales podríamos decir, para ir ensanchando, como a círculos concéntricos, el espacio hasta alcanzar una dimensión cósmica. Siempre están relacionadas e interconectadas, pero por cuestión metodológica nos podría ayudar a hacer un recorrido de partir de una dimensión antropológica y ver un poquito las imágenes de Dios, la dimensión eclesial, donde encontramos a Dios con el coronavirus, la tensión entre comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, a la cual muchos se han visto impedidos. Entonces algunos que subrayaban la comunión con la palabra es lo importante, no solo, bueno, quisiera entrar un poquito en esa discusión en la dimensión eclesial y después la dimensión cósmica.
Dios, ¿por qué no interviene? ¿Cómo interviene? ¿Cómo es la acción de Dios en la creación? Etcétera, etcétera. Ese sería el segundo recorrido. Veremos si llegamos a ese. Al primero sí, porque es el primero, recorrer el tríodo pascual hasta Pentecostés, utilizando el método ver, juzgar, actuar. Primer recorrido, entonces, tratando de reflexionar o intuir por dónde está Dios en este mundo con coronavirus. El ver y escuchar para mí serían el Jueves Santo y el Viernes Santo, en el método ver, juzgar, actuar, que el Papa dice escuchar también, siempre más junto con el ver, ¿no? Podríamos ver o escuchar los signos de vida y de muerte. Si nuestro Dios es un Dios comunión de vida, bueno, ahí donde está la vida, está la comunión y ahí está Dios, ¿sí? Y son signos vida-muerte que se presentan de modo ambiguo en el mundo, así como puede ser la vida del Jueves Santo y la muerte del Viernes Santo, ¿sí? Vivimos entre esa vida y muerte en nuestras vidas. Juan Pablo II decía cultura de la muerte, civilización del amor. Papa Francisco habla más bien de cultura del descarte, globalización de la indiferencia versus cultura del encuentro. ¿Sí? Esta es una clave que encontré muy lúcida en Emil Secuda, que ustedes han escuchado a lo mejor la semana pasada, en un libro que tiene sobre el Papa muy bonito. Ella aclara muy bien esto y cómo el Papa Francisco se mueve en esta constante tensión, ¿no? Entre cultura del descarte y cultura del encuentro. Justamente la cultura del encuentro es la de la vida, la del descarte, la del individualismo, la de la etcétera, etcétera, globalización de la indiferencia, de la exclusión, no lo es. El Jueves Santo lo podemos ver como la dinámica del amor pleno que genera comunión. Dios, comunión de vida, como lo hemos visto en esta primera carta de Juan, está presente como servicio, el lavado de los pies. Por lo tanto, allí donde hay servicio, donde hay donación desinteresada, allí está Dios actuando hoy, en esa enfermera religiosa o en ese enfermero y ese médico ateo, no creyente, etc. ¿Sí? Ahí está Dios, nos está diciendo el Jueves Santo, porque ahí hay una dinámica de amor que genera comunión y quiere salvar vidas. Jueves Santo también nos dice que Dios, comunión de vida, está presente en esta dinámica eucarística de tomar, partir y repartir el pan y el vino. Tomar, hacer propia la realidad personal, pero también la realidad del mundo, cargarse con esa realidad, abrirla, no que quede encerrada en sí misma, abrirla, partir, como cuando partimos el pan y sale el aroma fresco del pan, y repartir. La Eucaristía es eso, es esta acción de gracia que es un tomar, partir y repartir. No podemos participar de la Eucaristía si estamos viviendo esta dinámica de tomar, partir y repartir. Cuando vayamos a vivir la Eucaristía, si hemos vivido esto, será un culmen de unión con Dios y de plenitud. Si no lo hemos vivido, será una Eucaristía más, un regreso más emotivo después de tantos días sin la celebración eucarística. Porque esto está a la base. Sí. Tercer elemento, Dios, comunión de vida, está presente como reciprocidad. Ámense los unos a los otros. ¿Sí? La última cena es el tomar, partir y repartir el pan y el vino, pero también es ámense los unos a los otros. En la reciprocidad de este amor se genera comunión. Ahí donde está dándose eso, ahí está Dios hoy en este mundo con coronavirus. Pero también tenemos, esa es la plenitud, esa es la parte bonita de nuestra realidad. Pero también tenemos los Viernes Santos, que siguen presentes. ¿Sí? Viernes Santo es el ataque y muerte a ese amor pleno que alimenta comunión, a esa vivencia plena del Jueves Santos, de la comunión y del amor pleno, es atacada y es matada justamente en el Viernes Santo. Es matada, sí, porque a Jesús lo matan. Jesús no solo muere, a Jesús lo matan por circunstancias históricas, por libertad humana que Dios no detiene. Esto es bien sugerente, vayamos a ver el Viernes Santo y Dios no interviene para salvar a su Hijo.
Y no porque es masoquista. Ahí hay una lectura que tenemos que hacer también en este tiempo de coronavirus. A Jesús lo matan por mantener el statu quo religioso, político, por envidia, por miedo. Lo matan ciertos grupos. Esa es la realidad histórica y no la podemos negar. ¿Sí? Aquí nos podemos preguntar, ¿por qué mueren las personas por coronavirus? Si queremos saber dónde está Dios en el mundo con coronavirus, nos tenemos que hacer primero antes la pregunta, ¿por qué mueren las personas por coronavirus? No me hago la pregunta científica, porque no la sabría explicar, sino hago la pregunta sociológica. Muchos mueren no solo por la enfermedad, sino por la privatización de la medicina y los escasos recursos. Y eso hay estudios y hay artículos que lo han dicho por todas partes, como ha habido una privatización de la medicina, el Estado ha dejado la medicina en manos privadas, no públicas, y cuando tiene que responder a una situación como esta, no tiene los recursos. Porque después ha bajado el porcentaje de inversión pública también en este ámbito. Y en la privada es simplemente un negocio. Negligencia de gobiernos de turno por intereses propios. Algunos gobiernos que no han querido ver esta pandemia y han seguido haciendo cosas, no voy a dar nombres ni lugares, etc. ¿Sí? Pero negligencias de gobiernos. No es que las personas mueren por el coronavirus simplemente por el tema biológico, sin duda, pero muchas más cantidades están muriendo por esto también. Por individualismo personal, por individualismos grupales, de intereses nacionales, regionales. Los principales afectados son los que sobreviven cada día, al final. ¿Sí? Las fosas comunes que se han abierto en ciertos países nos revela que los que mueren son la gente y los sin nombre que cada día están muchas veces en nuestras calles o en tantos otros lugares. ¿Sí? Por lo tanto, el coronavirus no afecta a todos por igual. No nos engañemos. El coronavirus evidencia desigualdades. Y sí que las evidencia. Por lo tanto, sí, estas son preguntas fundamentales a responder, a ubicarnos en nuestro contexto religioso, cultural y social, para responder, vuelvo a decir, ¿dónde está Dios? A Jesús lo matan, pero Jesús muere también. ¿Muere en qué sentido? Muere de cierta manera, tiene una actitud frente a ese pecado, frente a ese acto. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud vital de Jesús ante el pecado de los demás, ante el sufrimiento del inocente? Y aquí está la clave que nos puede ayudar a conectar. ¿Dónde está Dios en el mundo con coronavirus? 3 actitudes claves. Hay una actitud proactiva de Jesús, va al frente, se enfrenta con la situación, ¿sí? Basta recorrer los pasajes bíblicos y etcétera. Va a buscar la situación, no es que se esconde de las situaciones, va y dice lo que tienes que hacer, hazlo ahora, a Judas, etcétera. Hay confianza en Jesús y hay fidelidad. Esas son las 3 claves. Jesús tiene miedo, como tenemos nosotros, pero asume el reto proactivamente. Jesús confía y tiene confianza en el valor de la oración, no para cambiar el curso de la historia, sino para asumir la historia. Atento, ¿cómo es nuestra oración en tiempo de coronavirus? ¿Es una oración para cambiar el curso de la historia? Jesús le dice al Padre, aparta de mí este cáliz, si es posible, pero apártalo, si está en tus planes. Si no, yo acepto y acepta la situación, sino asumir la historia. La oración no tendría que ser una oración para cambiar a Dios y para cambiar la realidad. La oración tiene que ser siempre una oración para cambiar nosotros, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Ahí está la confianza y eso nos lo revela claramente Jesús el Viernes Santo. Exigencia de relación hasta lanzar un grito al cielo. En Jesús muere buscando, exigiendo, anhelando relación, esa relación con el Padre, ya que las otras relaciones se les escapan todas y se van, o lo traicionan, peor todavía. Incluso ahí lanza un grito, no muere en silencio Jesús. El silencio es el de Dios Padre, no el de Jesús. Jesús muere con un grito, con un anhelo de comunicación y de comunión. No lo encuentra, pero aún así, como no encuentra eco a su grito, se mantiene fiel y experimenta el silencio de su Dios Abba. Esa es la clave, o una clave que nos puede llevar a preguntarnos
cómo mueren o acompañan a las víctimas inocentes del coronavirus, a los enfermos, a los pobres. ¿Cómo se está acompañando, cómo estamos acompañando a estas personas? Por lo tanto, podríamos decir que Dios, comunión de vida, más allá de la confesión de fe o no confesionalidad, está allí donde el miedo de parálisis se transforma en reacción proactiva. Sea la que sea esa persona, ahí está Dios actuando hoy en día, en estos momentos. Donde se asuma la historia con confianza, sin esperar milagros apocalípticos o milagros que cambien todo, o cambiar el curso de la historia. Allí donde se escucha, dejándose afectar por los gritos al cielo, allí está Dios. Allí donde se mantiene la fidelidad a pesar del silencio de Dios, allí está el Dios comunión de la vida actual. Por lo tanto, ya podemos ver algunos elementos de dónde sí y dónde no puede estar actuando Dios. Discernir. El sábado santo y el domingo santo son procesos de discernimiento. El sábado santo nos ayuda a vivir esa transición, la transición que estamos viviendo, con su oscuridad, su incertidumbre y su silencio total. ¿Cuál es la experiencia del santo? ¿Cuál es la experiencia de María al pie de la cruz? Y después podemos imaginar de cómo vivió el sábado santo, porque no tenemos en los evangelios muchas referencias. María pierde su Dios, que es Jesús. Aunque después eso le permitirá abrirse y ser madre de la humanidad y de la iglesia y de todos, y no solo de Jesús. ¿Sí? A lo mejor en este sábado santo nosotros tenemos que perder nuestra imagen de Dios, nuestro sentido de vida, nuestra construcción que nos hemos hecho de Dios, nuestro modo de experiencia de Dios. ¿Para qué? Para abrirnos, como María se abrió, a una nueva maternidad. A partir del sábado santo, en el domingo, María lentamente va siendo madre de la iglesia, madre de la humanidad, reina de la creación, finalmente. ¿Sí? No solo de uno, sino se ensancha. Por lo tanto, a lo mejor también nosotros tenemos que dejar perder, morir a una comprensión de Dios para abrirnos a otra imagen y comprensión de Dios. Otro modo de nacimiento de Dios en nosotros. Pero para eso tenemos que evitar la incertidumbre, el miedo, la vulnerabilidad, como les toca vivir a todos. No escaparnos rápido del sábado santo. A veces nos escapamos rápido para llegar a la resurrección. Pero si no nos preparamos bien, si no vivimos bien el sábado santo, llegamos al domingo santo y no logramos el resultado. O sea, no logramos reconocerlo auténticamente a Dios ahí. Está Dios ahí, pero no lo vemos, no lo descubrimos. Eso le pasa a María Magdalena, que retiene a Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice, no me retengas, déjame ir al Padre. En el fondo ese no me retengas puede ser leído como, no te quedes con mi imagen pasada, soy otro, he resucitado, soy el mismo, pero soy otro. No te quedes con lo del pasado. No retengas las antiguas imágenes que te dan seguridad a lo que viviste. Ábrete a la novedad. Incluso en el sepulcro, cuando van, Pedro entra en el sepulcro, en el Evangelio de Juan, entra en esa dinámica de transición que es el sepulcro, ve vendas y sudarios, que son los signos de resurrección, pero no dice que creyó. Vayan a leer el Evangelio. Juan, el apóstol Juan, entra en el sepulcro, ve los signos y cree. Sin verlo a Jesús resucitado, cree, porque sabe leer los signos. Felices los que creen sin haber visto, le dirá después Jesús a Tomás. ¿Sí? Pero aquí, Juan sí cree. Pedro llega a ver los signos, pero no cree. Eso nos puede pasar también a nosotros. Vemos los signos, vemos las cosas, pero no descubrimos esa presencia de Dios en el mundo, en este mundo, con la pandemia. En el fondo, aquí nos podemos preguntar entonces, en este momento de discernimiento entre sábado y domingo, que se extienden en el tiempo, los discípulos
no todas, pero las apariciones de Jesús resucitado es siempre una tensión entre que la novedad y las proyecciones que lo vuelven al pasado a ellos y no lo logran reconocer, ¿sí? Emaús, que al principio no lo reconocen, o cuando están pescando que se les aparece también y tampoco lo terminan de reconocer, después lo reconocen, es siempre les cuesta reconocer todavía esa presencia y esa novedad del resucitado. Así estamos nosotros a lo mejor todavía, en ese proceso de discernimiento, de ambigüedad, ¿sí? Nos podemos preguntar si estamos posibilitando a que sea un lugar de resurrección este tiempo de pandemia. ¿Sí? Si estamos realmente haciendo este ejercicio, o ya damos la respuesta de que Dios está actuando en todas partes, estamos felices, no nos cuestionamos estas tensiones entre el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, ¿sí? Y ese crucificado, en el fondo, que vivió el Viernes Santo, que es el resucitado. La resurrección está en acto, pero aún hay muchos crucificados también de la pandemia y del coronavirus, como hemos visto antes, que no es igual para todos, que esperan la fuerza de la resurrección. Y tenemos que llegar y esperemos que este Pentecostés nuestro lo vivamos así, como el actuar. O sea, ¿cuándo realmente hay una transformación en los discípulos? Con el Pentecostés. Ahí está el impulso del Espíritu Santo, ahí está la unidad en la diferencia, ahí está el coraje en el anuncio, ahí está la fuerza misionera. Ahí se da el cambio, ahí salen, ahí logran cuajar una experiencia comunitaria de Dios. Pentecostés es una experiencia comunitaria de Dios en la diversidad. O sea, cada uno lo experimenta según su ámbito, su cultura, se pueden intercomunicar, etc. Es una experiencia comunitaria, Pentecostés, y que tiene un fuerte impulso misionero, de compartir una experiencia, de compartir esa experiencia de comunión, no de ir a imponer cosas. Bien, este sería el primer recorrido que nos pudo haber dado algunos temas o generado más preguntas e interrogantes, y si está así, bienvenido. Segundo recorrido, a ver si logro en 10 minutos y abrimos el espacio a las preguntas. Segundo recorrido, la dimensión antropológica. Dijimos dimensión antropológica, dimensión eclesial y dimensión cósmica. Veremos si logro, aunque iré un poco rápido. Matar nuestros dioses es un libro que recomiendo que lo busquen si no lo encuentran, de José María Mardones, sacerdote español que ya falleció, sociólogo de la religión. Este es su último libro que escribe, muy preocupado o con un tinte más pastoral por esas imágenes distorsionadas de Dios, enfermizas de Dios, más bien idolátricas, de un Dios que genera miedo, temor, sumisión, represión, etcétera, que él había visto en su trabajo pastoral. Son esas imágenes, en el fondo, que seguimos teniendo muchas veces idolátricas, que impiden, yo creo, o esta pandemia justamente vendría al encuentro de eso, y que nos pueden ayudar a que nazca una nueva imagen de Dios en este parto colectivo del cual he hablado. Estas imágenes idolátricas asumen un Dios que es una carga, muchas veces una opresión, no ensanchan el alma, no liberan, sino que la empequeñecen, nos reducen a enanos, y ese no puede ser el Dios de Jesús, porque ya lo hemos visto que no es así, ¿no? Algunos desafíos que podríamos utilizar para trabajar nuestras imágenes de Dios, aquí lo dejo simplemente nombrado, ¿no? Pasar del Dios intervencionista al Dios intencionista. El título del libro, aquí están preguntando, de José María Mardones, es Matar nuestros dioses, o Matar a nuestros dioses. Editorial PPC. Pasar del Dios intervencionista al Dios intencionista. ¿Sí? Dorothy Sol, una teóloga alemana, dice Dios es intencionista, pero no es intervencionista. Dios nos ha comunicado qué tipo de ser humano, de mundo y de vida quiere, pero no interviene constantemente en el mundo fuera de nosotros. Lo ha dejado en nuestras manos. O sea, Dios es a través de nosotros. Si queremos frenar la pandemia depende de nosotros, de los científicos, de los políticos, de los estudiosos,
de los laicos comprometidos, de los obispos, de los sacerdotes, de cómo actuemos para frenar o para evitar más muertes y más daños en esta pandemia. ¿Sí? La solución más fácil es pedir que Dios intervenga y haga un super milagro. Bueno, pasar de un Dios intervencionista a un Dios intencionista. Pasar del Dios de los sacrificios al Dios de la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Pasar del Dios de la imposición al Dios de la libertad. ¿Sí? No un Dios que nos impone cumplimiento, solo cumplimiento, sino que nos hace ser libres desde dentro y no desde algo que viene desde fuera. Pasar del Dios externo al Dios que nos rodea. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dice Pablo en Atenas. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Estamos en Dios. No es que Dios es el totalmente otro que está encima de los cielos no sé dónde y que ahora se fue a dormir la siesta en vez de ayudarnos en medio de la pandemia. No, ese no es el Dios cristiano. ¿Sí? El Dios cristiano está aquí generando vida, nos está sosteniendo. El Dios cristiano es un Dios que me está permitiendo en este momento vivir y poder conectarme con ustedes y hablar y ustedes escuchar. Es un Dios que fundamenta constantemente nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta ni lo agradecemos. Es un Dios solidario. Hay que pasar del Dios violento al Dios de la paz. El resucitado cuando aparece dice la paz esté con ustedes. El primer mensaje y anuncio es un anuncio de paz. Bien, por lo tanto la pandemia podría ser justamente eso, una purificación de nuestras imágenes distorsionadas. Trabajar qué imágenes tengo que no son del todo correctas a lo mejor. Humildad al momento de hablar del misterio de Dios y no certezas absolutas. Humildad. Fragilidad de todo discurso sobre Dios, que es un discurso frágil. Insuficiencia, reconocer la insuficiencia de nuestras palabras, de nuestros gestos para expresar a Dios. Primera dimensión antropológica, ahí ya habría un trabajo bien interesante tratando de responder dónde está Dios en el mundo con coronavirus. A lo mejor no logramos reconocer a Dios, dije al inicio, ¿no? Quizás la pandemia nos ayude a encontrar a Dios donde no lo esperábamos. No lo vamos a encontrar a Dios donde no lo esperábamos si no somos capaces de hacer estos pequeños trabajos interior entre nosotros. Dimensión eclesial. La iglesia doméstica ha girado por todo el mundo esa imagen del diablo que le dice, te he cerrado todos los templos a Dios. Y le dice, no, los has multiplicado. Eso, ahí está, elocuente. En un gráfico está elocuente. ¿Sí? La iglesia doméstica. A lo mejor esta pandemia nos está ayudando. ¿Dónde encontrar a Dios? ¿Quién sabe si no tenemos que pasar de un modelo de creyente como practicante, que sigue muy vigente? O sea, el creyente auténtico, el cristiano 100% es el practicante. ¿Y el practicante qué refleja el modelo practicante? Que encuentra a Dios principalmente en la práctica religiosa. Práctica ritual, oraciones, etc. Ese es el modelo. Más practico, más ritos, más creyente soy parece ser. ¿Sí? Ese modelo todavía lo tenemos sumamente vigente. A lo mejor la pandemia nos está abriendo la posibilidad de comprender al creyente como sabio, que sabe, que saborea, que sabe descubrir y potenciar la presencia de Dios en el mundo. El creyente, el modelo de creyente a partir de la pandemia podría ser el sabio, que sabe, y la sabia, que saben descubrir y potenciar la presencia de Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque en la relacionalidad, en la comunión, ha saboreado, experimentado a Dios. Y entonces lo puede descubrir en la relacionalidad social, en los vínculos sociales de cualquier ámbito. No es que va a dejar de practicar, pero el acento lo estamos poniendo en esa capacidad. O sea, tendrá su práctica ritual, la práctica ritual y de oración, etcétera, le sirve para ser sabio. Es sabio porque hace caso a los profetas y a Jesús, que es más que un profeta. ¿Sí? Interesante, dejo esa reflexión abierta ahí, si a lo mejor la pandemia no nos está llevando a eso,
Por lo tanto, no se trata de volver entonces, y cuanto antes, y lo más importante, la celebración, y de nuevo la ritualidad, y encontrar a Dios en el templo. No, atento, vivamos las cosas con calma. Gestemos algo nuevo que se está dando. Y aquí entonces, desde la iglesia doméstica se puede superar la falsa dicotomía entre alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía, y alimentarse de la palabra de Dios. La iglesia doméstica, no solo la familia y el hogar, sino cualquier espacio social se puede volver una iglesia doméstica. ¿Qué es lo que hace que ese espacio social, o ese hogar, o esa familia sea una iglesia doméstica? Mateo 18:20. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Jesús, reunidos en mi amor, allí estoy en medio de ellos. Por lo tanto, ahí está Cristo resucitado. ¿Dónde está? Donde 2 o 3 se aman. Por lo tanto, puede estar en cualquier parte Dios en este tiempo de coronavirus. Cito Klaus Hemmerlein, un obispo alemán, gran estudioso de la filosofía de la religión y profesor universitario, que cuando lo nombraron obispo dejó de dedicarse a la enseñanza, que escribió libros como la Ontología Trinitaria, que dan mucho de reflexión todavía hoy en distintos ámbitos académicos. Este Jesús del 2 o 3, que él llama Jesús en medio, dice Klaus Hemmerlein, Jesús en medio, esta presencia de Cristo resucitado entre 2 o 3 personas o más, Cristo resucitado en medio de una comunidad de aquellos que están reunidos en su nombre, no es solo una preforma de la iglesia, o sea, preforma antes de la forma de la iglesia, sino que es lo que queda de la iglesia. Mientras exista la historia, nunca podremos ni tendremos que renunciar al ministerio, al dogma, a los sacramentos. Pero al final de los tiempos, estas formas se retirarán detrás de aquello de lo que fueron mediadoras. Son formas, el ministerio, el dogma, los sacramentos son mediadoras de Dios. Al final de los tiempos se retirarán. Y solo esto permanecerá, Jesús mismo, directamente contemplado, viviendo sin mediación en medio de la comunión de los santos. En medio de la comunión, en medio ahí de los que estarán en el paraíso, estará Jesús. En realidad, esta realidad definitiva, este futuro absoluto, ya se abre paso a partir de ahora, en las sombras, en la transitoriedad, en el tiempo de nuestra existencia, si los creyentes son uno, si están unidos. Unidos de tal manera que Cristo está entre ellos. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo aquí este obispo? De las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿cuál quedará? La caridad, el amor. Eso lo hemos aprendido ya y lo repetimos. Bueno, ¿qué está diciendo aquí? De la presencia de Jesús, de Dios, en el ministerio, en el dogma, en los sacramentos. ¿Qué quedará? Quedará la presencia de Jesús en medio de Cristo resucitado en una comunidad, porque eso se va a vivir en la comunión de los santos. Esa es la primacía. Ahí está la base y el culmen. Por lo tanto, el culmen, sin duda, la Eucaristía, pero la Eucaristía es culmen en la medida que es expresión de esa iglesia que hace la Eucaristía, como dice Víctor Codina. La Eucaristía hace a la iglesia, pero también la iglesia hace a la Eucaristía. Y cuando dice la iglesia hace a la Eucaristía, está diciendo la comunión, la experiencia comunitaria de Dios hace a la Eucaristía, y por eso la Eucaristía es el culmen de esa experiencia de comunión. Pero tiene que estar esa experiencia de comunión. No nos olvidemos. Vuelvo al texto de Juan del inicio. Por lo tanto, es la comunión, cómo nos alimentamos y cómo crece la comunión y cómo hacemos crecer esa presencia de Cristo en las comunidades, en las iglesias domésticas, en los espacios sociales, etc. Ahí está Dios actuando. O tendrá que actuar, o tiene que actuar, o seguirá actuando en este tiempo de pandemia. Y ahora sí, termino. Dimensión cósmica. Aquí sería hablar de... Me da otros 5 minutos. Pero la acción de Dios en el mundo, ¿cómo se da esa acción de Dios en el mundo? ¿Sí? Hay una autora, Elizabeth Johnson, una teóloga norteamericana, que habla
de la presencia y la acción del Espíritu Creador de Dios en todo el mundo. El Espíritu Santo es también, no solo el Padre es creador, sino también el Espíritu. Ya lo explica, etc., ¿no? Este Espíritu Creador de Dios en todo el mundo natural, que está, la creación no es solo al inicio de la creación, sino hay una creación continua. Eso hace parte de nuestra creencia cristiana, esta creación continua de que Dios sigue creando constantemente, nos sigue sosteniendo y alimentando, y por eso podemos estar aquí. Y ella dice que esta acción de Dios en el mundo es continua, cruciforme, y es una promesa. Continua porque el poder creador habita en el corazón mismo del mundo y está haciendo ser a todos los seres, sosteniendo cada uno de los seres vivos. Dios está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Efesios 4:6. ¿Sí? Es cruciforme. ¿Por qué? Porque está la tentación de negar la violencia y refugiarse en una visión romántica del mundo natural. Justamente la pandemia y el coronavirus evita eso. Por lo tanto, es imprescindible recordar que Cristo y su amor compasivo, que no conoce límites, ha llegado y llega hasta todas las criaturas del universo. Por lo tanto, Cristo ha renovado la creación, ha puesto el impulso y la fuerza para renovar esa creación, pero también es tarea nuestra acompañar esa creación hacia la plenitud, hacia los tiempos finales. Y es una promesa porque siempre hay espacio para la sorpresa y la novedad. Por lo tanto, hay que saber reconocer la acción divina o la creatividad divina activa bajo los procesos cósmicos. No Dios que está desde fuera e interviene, sino que Dios está dentro, ayudando, y está ayudando justamente a superar también esta pandemia, y nos está ayudando a nosotros y quiere actuar a través de nosotros. Depende de nosotros si lo dejamos actuar o no. Y concluyo con una cita de Laudato Si, Papa Francisco, Laudato Si 221, y con esto concluyo. La conciencia, desde la visión cristiana, existe la conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos. Con la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora, resucitado, Cristo resucitado, habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz. Podríamos concluir con una pregunta. Dice el Papa Francisco, cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos. Yo no sé mucho de biología, pero si el coronavirus es una criatura, ¿qué reflejará de Dios? ¿Y qué mensaje quiere enseñarnos? No porque Dios lo mandó, sino todos tienen algo en esta interconexión entre lo humano, lo divino y lo cósmico, para ofrecer y para dar. Y hay que saber escuchar también ese mensaje. Gracias, me habían dicho 1 hora, creo que me pasé un pelín de tiempo. Abrimos el espacio de alguna pregunta, intervención.